Bueno, vamos a grabar la sesión, pero no veo, no aparecen el puntacho de grabación. O el puntacho de grabación es este. Ahí te dice, tú estás grabando. Bueno. ¿Me comentan si están oyendo bien, por favor? Sí, lo escuchamos bien. Bueno, entonces, repito, vamos a hacer la parte de anatomía de corteza cerebral y de los hemisferios cerebrales. Recuerden siempre que la corteza cerebral es la estructura del sistema nervioso en donde se procesa toda la información. A la corteza tiene que llegar la información, o sea, las aferencias, en ella se procesa y producto del procesamiento surgen respuestas. Ojo con lo que le voy a decir, las respuestas no necesariamente son de carácter motor. Una respuesta puede ser un pensamiento. Yo veo un objeto, una dama muy linda, ¿no? Y no hago ningún movimiento motor, sino simplemente llega la información visual y la respuesta es un pensamiento que puede ser, qué dama tan bonita, ¿cierto? O es más bonita que fulana de tal, o se parece a fulana de tal. Dese cuenta, comienzan a partir de ese estímulo y de ese procesamiento a generarse múltiples opciones de respuesta, que no necesariamente son de carácter motor. Otras sí son de carácter motor. Me encuentro con alguien, ese alguien me extiende la mano. Yo veo e inmediatamente la respuesta es responderle a ese saludo, ¿no? Entonces vean ustedes, en ese caso sería una respuesta de carácter motor. Vi el estímulo, me largó la mano, rápidamente procesé, eso es cuestión casi instantánea, de que tenía que corresponderle a ese saludo, ¿no? Ahorita, con la cuestión de la pandemia, al principio muchos largaban la mano y la respuesta era responderle con el codo diciéndole, no, no es posible con la mano. Entonces, vean ustedes cómo es de complejo el sistema nervioso. Pues bien, entonces en la corteza cerebral se generan todos los procesamientos y se van a dar las respuestas que nos permiten interactuar con el medio externo, ¿no? Con el medio externo. Y a la vez, si hay estímulos de carácter interno, pues también el sistema nervioso está en la capacidad de modular o de regular el medio interno. Aquí ven ustedes los dos hemisferios cerebrales, ¿cierto? Y recordarán entonces, por conocimientos previos, de que cada hemisferio a su vez se divide en lóbulos. Entonces pueden ver que hay 5 lóbulos. El lóbulo frontal, el más amplio de todos, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, serían 4, y el quinto lo tenemos que ver para observarlo. Es necesario que se haga esta maniobra, ¿no? De separar los bordes de esta cisura o fisura que se llama la fisura, o aquí dicen surco, debe ser la diferencia entre surco y cisura es la profundidad. Es decir, los surcos son invaginaciones poco profundas. Aquí veremos varios surcos, etc. Y los surcos, el área entre surcos o el espacio comprendido entre dos surcos se llama girus o circunvolución. Girus o circunvolución, cualquiera de los dos términos, está delimitada por dos surcos, mientras que las cisuras son invaginaciones más profundas y las cisuras van a determinar o van a delimitar áreas más grandes que se llaman lóbulos. Entonces vean aquí, repito, el problema es conceptual, no es surco, sino cisura central la que va a permitir que por delante de ella está el lóbulo frontal y por detrás de ella el lóbulo parietal. Está la otra cisura, que es la cisura lateral. Por debajo de esa cisura lateral está el lóbulo temporal. Y por arriba de la cisura lateral pueden ver que hay parte del lóbulo frontal, la parte más anterior, y el lóbulo parietal. Hay otra cisura por la cara medial, por la parte medial, que se llama parieto occipital.
parieto occipital, es esta, parieto occipital. Esa parieto occipital va a permitir que detrás de esa cisura parieto occipital esté el lóbulo occipital. Lóbulo occipital. Bien, falta mencionar el quinto lóbulo. Y miren lo que hay que hacer para poder visualizar el quinto lóbulo, que se llama lóbulo de la ínsula. Está en el fondo de la cisura lateral. En el fondo de la cisura lateral. Es el quinto lóbulo. Bien, entonces debe quedar claro que el área comprendida entre dos surcos se le llama girus o circunvolución. Y las cisuras delimitan los lóbulos. Aquí pueden apreciar de una manera muy clara surcos en donde la corteza cerebral, que tiene unos 2 a 3 milímetros de espesor, se invagina y vuelve y sale. Y esta sería la circunvolución. Vuelve a otro surco, se invagina y vuelve a salir. Mientras que vean ustedes las cisuras, es una invaginación bastante profunda para poder delimitar a los lóbulos. Aquí entonces pueden apreciar que en el centro, en la parte profunda de cada hemisferio, predomina la sustancia blanca. Millones y millones de axones van a conectar con diferentes áreas para poder llevar una información hacia la corteza o desde la corteza. Se puede apreciar aquí en la parte superior, ¿no?, las meninges, ¿cierto? La lectomeninges, pía madre y aranoides, y estos granulaciones se llaman granulaciones aranoideas, donde se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo. O sea, el líquido cefalorraquídeo se produce continuamente, pero igualmente continuamente se va reabsorbiendo, manteniendo siempre el equilibrio en cuanto a volumen y a presión. Es muy importante para el cerebro mantener una presión estable. Y eso se logra si se mantiene el equilibrio entre el líquido producido y el líquido reabsorbido. Hemos quitado acá, comparado los dos, simple y llanamente. Ahí están las lectomeninges, ¿no?, tal cual como se retira. Y después de limpiar las lectomeninges, la pía y la aranoides, mire, donde se aprecian fácilmente los surcos numerosos y las cisuras. Por la parte superior, visto los dos, esta es la gran cisura, la mayor de todas, la más profunda, que permite dividir el cerebro en un hemisferio derecho, este es el hemisferio derecho, y un hemisferio izquierdo. Entonces, esta es la famosa cisura interhemisférica. Interhemisférica. Por la vista inferior, observamos la base del lóbulo frontal, la base del lóbulo temporal y la parte más posterior del lóbulo occipital. En este corte, que es un corte horizontal, se puede apreciar el segmento superior del mesencéfalo, ¿cierto? Aquí podemos ver la sustancia negra que es estrictamente incluida en el mesencéfalo, no hay sustancia negra en ningún otro sitio, y por delante de la sustancia negra, los pedúnculos cerebrales, pedúnculo cerebral del lado derecho, pedúnculo cerebral del lado izquierdo. En la parte posterior de ese mesencéfalo se ve en un corte horizontal el acueducto mesencefálico, ahí se ve el acueducto mesencefálico. Acueducto que va a conectar o comunicar el tercero con el cuarto ventrículo, ¿cierto? Bien. Esta es la vista lateral o externa del hemisferio, en este caso, el hemisferio izquierdo, ¿cierto? Entonces, ubíquense ustedes, es mirar desde la izquierda, se ve el lóbulo frontal, adelante más voluminoso, menos agudo que el lóbulo occipital. Por eso puede decir uno que esta no es la parte frontal. La parte frontal es más voluminosa que el lóbulo occipital. Se ve la cisura lateral,
Recuerden que en el fondo de esa cisura lateral está el lóbulo de la ínsula, ¿cierto? Y se ve la cisura central, Recuerden que a partir de la cisura central hacia adelante es lóbulo frontal y hacia atrás lóbulo parietal. Bueno, entonces ya vamos a empezar a identificar, ahorita les volvemos a repasar, ¿cierto? Esto, porque vamos a tener que identificar las áreas corticales, las áreas funcionales, ¿cierto? Y entonces, antes de hacerlo, volvemos a reforzar los elementos básicos de esa distribución en la corteza cerebral, ¿cierto? De los lóbulos y de las circunvoluciones. Entonces, cisura central, cisura lateral, en la parte externa, en la parte medial, siempre se reconoce la parte medial de cada hemisferio, porque al corte observan ustedes esa estructura en forma de curva, que es el cuerpo calloso. Ahí pueden apreciar en toda su extensión el cuerpo calloso, y cuando lo ve uno, está mirando, está observando la cara medial del hemisferio. Entonces, este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo occipital, y pueden ver ahí muy clara la cisura parieto-occipital. Hacia atrás ya es lóbulo occipital, ¿cierto? Hay un surco muy marcado en el lóbulo, en la cara medial de cada hemisferio cerebral. Este surco que se llama calloso marginal. Surco calloso marginal, que delimita un gyrus muy particular y que debe ser siempre recordados, el gyrus del cíngulo. Entonces, el gyrus del cíngulo está delimitado por el surco pericalloso, surco que rodea al cuerpo calloso, y el surco calloso marginal. Entonces, este es el gyrus del cíngulo, que hace parte, lo vio el profesor Ayala, del sistema límbico, del sistema del comportamiento, del sistema de los instintos, el sistema primitivo. Y puede apreciarse igualmente un gyrus que es muy importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de sensibilidad y de movimientos voluntarios. Este es el gyrus ¿Lobulillo paracentral? gyrus o lobulillo paracentral. La garganta lo tengo ya congestionada, ¿no? Gyrus o circunvolución paracentral. Repito, lo vamos a volver a mencionar ahorita cuando tengamos en mención el comportamiento o la representación cortical de lo motor y de lo sensitivo. ¿De acuerdo? Bien. E igualmente en esta cara medial se puede apreciar, porque tiene que ver mucho con el componente visual, el lóbulo occipital, esta cisura, que no divide en lóbulos, pero se le llama cisura, no surco, cisura calcarina. Entonces, cisura parieto-occipital permite dividir el lóbulo occipital a partir de ella. Y también la cisura calcarina, que va por toda, de lo anterior hasta el vértice posterior. Esa cisura calcarina es el área visual primaria. Allí llegan los estímulos desde la retina y se captan o se reproducen ya las imágenes, y a partir de ello pues tenemos una visión del entorno, ¿no? Del entorno cercano o lejano a nuestro alrededor. Bien, en la base, quizás el siguiente es la base, no está muy claro la base, está inclinado, se puede apreciar el polo del lóbulo temporal, que es muy importante porque ahí a ese nivel se encuentra la información de carácter olfativo, ¿cierto? Y de ahí surge como una especie de ganchito que se llama el uncus. Uncus es gancho, uncus del hipocampo, porque esta es la circunvolución parahipocampal. Entonces, lo más medial en la base del lóbulo temporal es el gyrus parahipocampal, ¿cierto? Que proyecta ya en la parte más anterior
una prominencia que se llama el uncus del hipocampo. Bien. Aquí pueden ver nuevamente la cara medial. Se puede ver la cisura parieto-occipital y la cisura calcarina. Se puede apreciar el surco calloso marginal, el lobulillo paracentral, ¿no? Y se puede apreciar el cuerpo calloso. Si uno quiere profundizar en el término anatómico, puede señalar que el cuerpo calloso se divide en varios segmentos. La parte anterior se le da el nombre de rodilla. Y el siguiente segmento se le dice el cuerpo del cuerpo calloso. Cuerpo del cuerpo calloso. Y la parte posterior se le dice esplenio. El esplenio del cuerpo calloso. La pregunta es, ¿qué representa? ¿Qué es el cuerpo calloso? Entonces, es la estructura que permite comunicarse o conectar a los dos hemisferios entre sí, al hemisferio derecho y al hemisferio izquierdo. Entonces, por ejemplo, a nivel de la rodilla, van a cruzarse las fibras del lado derecho y del lado izquierdo, ante todo, ¿de qué lóbulo? Pues del lóbulo frontal. A nivel del cuerpo, se van a cruzar fibras de los lóbulos parietal y temporal. Y a nivel del esplenio, ante todo, se van a cruzar fibras del lóbulo parietal y del lóbulo occipital, ¿no? Es una comunicación axónica entre los dos hemisferios. Una vez viene un dato, lo volví a ver, afirmaba que hay aproximadamente a nivel del cuerpo calloso más o menos 300 millones de axones que se están cruzando entre sí. 300 millones de axones. Aquí pueden ver el ganchito que les decía, el uncus del hipocampo, que tiene un importante componente de carácter olfativo. Ahora sí, vamos a familiarizarnos, ya lo vieron en teoría, vamos a familiarizarnos con las áreas corticales. Las áreas corticales. Hay dos maneras de señalar esas áreas. Desde el punto de vista funcional, ¿no? Se habla de áreas primarias y áreas secundarias. Algunos llaman a las áreas secundarias áreas de asociación. Las áreas primarias, para que quede bien claro, son las girus o las circunvoluciones en donde, si son de carácter sensitivo, va a llegar la información. Es el primer sitio de la corteza donde llega la información. De tal manera que habrá área sensorial primaria, ¿cierto? Donde llegan todos los estímulos cutáneos, propioceptivos, depresión, etcétera, de todo el cuerpo a una determinada área. Entonces, a esa área le llamaríamos área somato es cuerpo, sensorial primaria. Hay un área donde llega el estímulo auditivo. Entonces, donde llega el estímulo auditivo y se va a procesar esa información de esa característica, va a denominarse área primaria de la audición. Igualmente, llegará un área donde llegue la información de carácter visual. Entonces, a esa área se le va a llamar área visual primaria. Habrá otra área, otra circunvolución donde llegue la información de gusto. Entonces, será el área gustativa primaria, ¿cierto? Esa información que llega a esas áreas y que se le llaman áreas primarias, pues llega una información cruda, aún sin cualificar, ¿cierto? Entonces se requiere dentro de la misma corteza que se establezcan conexiones con áreas vecinas para que esa información se cualifique, se caracterice mejor. Dicho en otras palabras, por ejemplo, en el área visual primaria llega la imagen sin una buena definición de color, sin una buena definición de contraste, de profundidad, de brillo, etcétera. Lo que le puede uno dar las características a una foto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Del área visual primaria se tiene que conectar con las áreas visuales secundarias o de asociación. ¿Para qué? Para que esa información
que llegó con esas características aún no pulidas, se haga entonces la cualificación de esa información visual. Y lo mismo pasa con todo lo demás. En la audición igualmente llegan los sonidos, llegan la información de el entorno de carácter acústico, pero se va a cualificar, ¿no? Si la voz es buena, si el tono es alto, si el tono es bajo, si se parece a alguien, etcétera, en las áreas de asociación auditiva. Bien, pero igualmente para la realización de los movimientos, hay áreas primarias. Entonces, sería el área motora primaria. Es allí, en esa área motora, en esa circunvolución, en donde se genera la orden cortical que va a viajar, ¿no?, por todo el hemisferio respectivo, va a viajar por el tallo cerebral, va a hacer decusación a nivel del límite entre médula oblongada, que es lo mismo que bulbo raquídeo, y la médula espinal para pasar al lado opuesto, ¿cierto? Entonces también vamos a tener desde el punto de vista motor un área primaria y habrán áreas secundarias también motoras, ¿cierto? Bien, entonces en esa perspectiva se les puede, desde el punto de vista funcional, decir de esa manera. Desde el punto de vista anatómico, uno podría decir la circunvolución de cuál se trata, ¿no? Ejemplo, esta, que es la cisura central, va a demarcar por delante de ella está la circunvolución precentral. Esa sería una caracterización de carácter anatómico. Circunvolución precentral. Por detrás de la cisura central estará la circunvolución postcentral. Pero igualmente, esas son las áreas, la circunvolución precentral funcionalmente es la que determina el movimiento motor, ¿cierto? Voluntario. Entonces, por eso se le puede llamar también desde el punto de vista funcional el área motora primaria. Y a la circunvolución postcentral se le puede decir el área somatosensorial primaria, ¿cierto? O sea, la sensibilidad. Sin embargo, hace más de 100 años, un eminente investigador, muy paciente, realmente no se le ha hecho el reconocimiento debido, porque la información que él entregó, que duró muchos años, quizás décadas, que fue hacer un mapeo desde el punto de vista funcional de cada una de las áreas que se observan en el cerebro humano. Desde luego no lo hizo con humanos, porque sería la metodología empleada en esa época, no lo, exigía una metodología invasiva. Él introdujo microelectrodos y estimulaba, y al ver las respuestas iba haciendo el mapeo de qué área estaba siendo representada ahí en esa corteza cerebral. Fue el señor Brodmann, hacia el año 1900, Brodmann. Lo fantástico de Brodmann es que las áreas que él iba descubriendo y les iba anotando con números, o sea, la clasificación de Brodmann es numérica, ¿cierto? Y por eso ven en la imagen ustedes una serie de números. Ahí está expresándose la clasificación o el mapeo de Brodmann, ¿no? Entonces uno puede decir área motora primaria y el señor Brodmann le puso a esa circunvolución el área 4. Entonces vean que se requiere tener el dominio tanto de lo componente anatómico, es decir, gyrus precentral, decir o entender que es el área 4 de Brodmann o que es el área motora primaria. Entonces, y en el lenguaje, en salud, pues fácilmente uno debe entender esos lenguajes, ¿no?
Si alguien le está hablando del área 4, tiene que estar uno en la capacidad de saber qué es el área motora primaria y a la vez tener la capacidad de saber que esa área primaria, que se le dio el nombre 4 de Brodmann, corresponde al gyrus precentral. Gyrus precentral. Bien, entonces tenemos las áreas primarias son las siguientes. Desde el punto de vista motor, ya les he dicho la primera, ¿cierto? Área motora primaria, Brodmann le dio el número 4 y corresponde al gyrus precentral. Ahora, desde el punto de vista sensorial, la sensibilidad general de todo el cuerpo va a estar llegando esa información desde el tálamo a la circunvolución poscentral, está en este color, poscentral. Y el señor Brodmann fue lo primero que él se puso a describir, a detallar, y por eso aparecen estos números que son los iniciales, 312. 312, cuando dice uno, el área 312 está haciendo referencia al gyrus poscentral y a la corteza sensorial, somatosensorial primaria. Bien, de igual manera, tenemos el área primaria de la audición. El área primaria de la audición se ubica aquí, en la parte media de la circunvolución. Esta es la circunvolución temporal superior. Circunvolución temporal, es el lóbulo temporal superior, ¿no? Y el señor Brodmann le dio los números 41 y 42. Entonces, 41 y 42 va a llegar la información de carácter auditivo, ¿no? Ahí va a empezar a procesarse ese tipo de información. Tenemos igualmente el área gustativa, que aquí no la colocan. Vamos a mirar otra imagen a ver si la colocan. Aquí sí la colocan. Miren, hasta ahora hemos descrito 4, el área 4, el área motora primaria, el área sensitiva somatosensorial de todo el cuerpo, 3, 1, 2 o 1, 2, 3, como quieran llamarla. El área gustativa, se enfrenta o está muy cercana, está separada prácticamente por la cisura lateral con el área 41-42. Entonces, el área gustativa está ubicada en la circunvolución postcentral, en la parte más inferior de esa circunvolución. Y el señor Brodmann, al área gustativa, donde llega la información de todo el tipo de sabor de las sustancias que colocamos sobre nuestra lengua, le dio el número de 43. Entonces, hasta ahora hemos descrito área motora primaria, es el área 4 o gyrus precentral. Área somatosensorial es el gyrus poscentral y corresponde a 312. El área 41-42, que es el gyrus, o se ubica en el gyrus temporal superior, corresponde a la corteza auditiva primaria. Área 43 a la corteza gustativa primaria. Y ahora vamos a mostrar el área 17, perdón, el área 17 que corresponde, vamos a buscarla acá, mire, aquí se ve más facilito, el área 17 que corresponde a los dos labios, es decir, al labio superior y al labio inferior de la cisura calcarina. Área 17, toda la información visual va a llegar a esa área, al área 17, ¿cierto? Y tenemos que la información olfativa va a llegar a la parte anterior y cercana al uncus del hipocampo. Y el señor Brodmann le dio el número 34, ¿cierto? Bien, entonces esas son las áreas funcionales primarias. Les he dicho entonces que áreas adyacentes a esas primarias, la información comienza a cualificarse mediante millones y millones de conexiones.
con circunvoluciones vecinas. Entonces tenemos, por ejemplo, la corteza somatosensorial primaria, que es por Brodmann 312, la corteza adyacente. Brodmann supo que era ahí donde se cualificaba la información sensitiva del dolor, si el dolor es intenso, similar a tal, diferente a tal, si es tipo ardor, etcétera, si es un dolor compresivo. Todas las características, por ejemplo, de esa información dolorosa, ¿no? Pues va a tener que procesarse en la corteza vecina del área sensorial primaria. Y por eso entonces esa corteza sensorial secundaria se da adyacente en el mismo lóbulo parietal. Y el señor Brodmann le dio los números 5 y 7. Aquí lo ven. Son los giros temporales, parietales, perdón, adyacentes a la corteza somatosensorial primaria. Y la clasificación de Brodmann es haberle asignado 5 y 7. 5 y 7. Desde el punto de vista de la información visual, les decía que el área visual primaria es el área 17. Allí tendrá que generarse en conexiones con las áreas vecinas para que se cualifique la información visual. Y donde ocurre ese hecho de cualificación visual, Brodmann le dio los números de 18 y 19. 18 y 19. Por arriba y por abajo de la cisura calcarina. Como ven ustedes, entonces prácticamente todo el lóbulo occipital está ocupado de recibir la información visual y de cualificarla. Se recibe en el área 17 y se cualifica en las áreas 18 y 19 de Brodmann, que son de todos modos circunvoluciones del lóbulo occipital. Bien, la información auditiva que llega al gyrus temporal superior y que Brodmann le asignó los números de 41 y 42, se cualifica en la corteza auditiva secundaria, que es el área 22. Entonces, involucra el lóbulo, el gyrus temporal superior y el gyrus temporal medio, ¿cierto? El área 22. Con respecto al gusto, no se ha identificado una corteza secundaria, ¿no? No se ha identificado una corteza secundaria con el gusto, ¿no? Y la zona olfativa es toda la secundaria, es el componente, lo que algunos autores llaman la corteza entorrinal, que es la superficie más anterior del lóbulo temporal. Entonces, en el uncus y área adyacente está la corteza olfativa primaria y la parte asociativa o secundaria estará en el polo anterior del lóbulo temporal. Bien. Adicionalmente, se habla de algunas áreas asociativas complejas en donde ya van a confluir funciones más elaboradas y a veces de naturaleza bimodal, es decir, de mezcla de dos tipos de estímulos o de percepciones, ¿no? Es por ello que aquí esta circunvolución que se llama gyrus supramarginal, que está por encima de la terminación del surco lateral, a este gyrus se le llama supramarginal. Y por detrás de la circunvolución temporal superior se le llama gyrus angular. Entonces, estos dos gyrus, supramarginal y angular, tienen la característica de que a esa corteza supramarginal y angular, llega información secundaria de la audición y de la visión. Tan importante que es conjugar lo que se oye y lo que se ve, ¿cierto? Entonces, se ha dado el área de la percepción del lenguaje hablado y escrito. Gyrus supramarginal
y angular. Algún señor que fue el investigador que se detuvo a observar ese hecho, pues se ganó el epónimo, el señor Wernicke. Entonces, por eso, con frecuencia se oye hablar del área de Wernicke. Veamos, mire. El número 40 que le colocó Brodmann, número 40 y número 39, para esos autores que han estudiado funcionalmente qué ocurre en esa área, que es la interacción de lo visual y de lo auditivo, ¿no? Aquí está el área 19, entonces descarga aquí sobre 39, ¿cierto? El área 22 también descarga. Para que a nivel de esos giros supramarginal, que es 40, y angular, que es 39, se genere el entendimiento de lo que se habla y de lo que se ve. Muy importante ese hecho. ¿Por qué? Porque uno puede oír, correcto, puede tener algún grado de entendimiento, pero se requiere que lo que uno oiga esté en capacidad de traducir esos mensajes que uno recibe, ¿no? Porque aquellos que tienen lesionados estas áreas, 40 y 39, o sea, el área de Wernicke, pueden oír bien, pueden repetir lo que oyen, correcto, pero si le dice uno, ¿qué entendió? No está en capacidad de dar una respuesta satisfactoria, ¿no? Entonces, es una demostración que en estas áreas son complejas y que se genera esa capacidad de entender lo que se está oyendo. Igualmente, uno puede leer, que sería lo visual, leer un texto correctamente, ¿no? Pero no entender lo que está leyendo, ¿cierto? De una manera, pero bien característica, ¿no? Lee correctamente y al preguntarse, ¿qué entendió? No entiende, da respuestas totalmente erráticas. Eso demuestra entonces que se requiere la integridad anatómica y funcional de estas dos áreas, el gyrus supramarginal y el gyrus angular, que son las áreas de la percepción del lenguaje, hablado y escrito, ¿cierto? Entonces vean que es la interacción de dos estímulos concluyentes, lo visual y lo auditivo. Hay unas áreas que son importantísimas para el hombre. De las especies, la única especie que tiene la capacidad de comunicar lo que piensa, porque es la única que tiene esa capacidad de pensar, ¿no? Es la especie humana. Entonces, para poder hacer esa integración, de poder comunicar lo que piensa, aunque muchas veces es mejor limitar uno todo lo que piensa, no expresarlo, porque pasaría uno a una actitud incluso a veces hasta agresiva o imprudente, ¿cierto? Entonces, también esa capacidad de decir uno, yo pienso tal cosa, pero digo, ¿no? O lo digo en un escenario menos conflictivo, ¿no? Por ejemplo, para colocar una situación, yo puedo estar pensando en torno a alguien que me está haciendo esperar a una cita, en una notaría. A veces es muy frecuente eso, cita uno a las 10 y llega una persona a las 11 campante, ¿no? Sin inmutarse por una hora de haber hecho esperar con quien tenía la cita, ¿no? Uno puede estar pensando muchas cosas. Ese gran desgraciado cree que es que yo estoy de balde, cree que es que falta de respeto, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Si llega la persona y el que está experimentando esa sensación, esos pensamientos por la espera, si los traduce, pues se termina en un conflicto y de pronto si era un negocio, pues no se hace el negocio, ¿cierto? Entonces, le toca a la persona generar una insatisfacción, pero de menor conflicto.
estoy disgustado, me has hecho esperar, ¿no? Pero eso es diferente a una acción violenta o agresiva. Entonces, eso igualmente es una enseñanza que uno tiene que ir a lo largo de la vida adquiriendo, ¿cierto? La prudencia en el sentido de no expresar, ¿no? Eso no es ser hipócrita, sino es una manera también de saber interactuar con los demás, ¿no? No todo lo que fluye en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, los tenemos que comunicar de la misma manera. Tenemos que hacerle un filtro, ¿cierto? Para hacer acorde a el escenario en que esté uno, ¿cierto? Bien, entonces, los seres humanos somos los únicos que podemos comunicar las ideas a través de un lenguaje. Y para darse ese escenario, hay unas áreas de nuestra corteza cerebral encargadas de esa función. Y es en la parte inferior, en esta parte inferior del lóbulo frontal, ¿cierto? Aquí hay el gyrus opercular, parece como un angosto todo el gyrus, y el siguiente que tiene la semejanza de un triángulo, ¿cierto? Entonces, gyrus opercular, ¿no? Y gyrus triangular. Gyrus opercular y gyrus triangular. Esos dos gyrus tienen la función de modular, de organizar, de iniciar el lenguaje de comunicación, el lenguaje verbal. Y es una situación bien, pero bien compleja, porque para poder uno articular, ¿no?, un lenguaje, no solamente se necesita poner a actuar una serie de núcleos, sino prácticamente a todos los núcleos, digo prácticamente porque no necesariamente todos, los núcleos de los pares craneales. Para poder yo comunicar algo necesito mover la lengua, es decir, una acción sobre el núcleo del nervio hipogloso. Para yo poder comunicarme, tiene que salirme la voz, es decir, tengo que poner a vibrar las cuerdas vocales. Y para ello se utiliza un estímulo sobre el núcleo del par número 11, el nervio accesorio. Para poder hablar, necesito bajar la mandíbula. Entonces se tiene que dar una acción sobre el núcleo motor del trigémino. Para poder hablar, necesito mover los labios, mover las mejillas. Entonces habrá una acción sobre el núcleo del nervio facial, ¿no? Vean, estamos involucrando a todos. Para poder hablar, necesito que mi mirada esté acorde con lo que estoy diciendo, ¿no? Yo no puedo estar regañando a alguien y estar con un bailadito de ojos. No, cuando se está regañando la mirada es fija, es penetrante. En cambio, cuando se está expresando una característica de alegría, algo que se observa en el rostro de quien esté hablando de esa manera, de manera alegre, son los movimientos oculares fáciles, que está acorde a lo que está expresando. Entonces, ustedes pueden, ya con lo que les he señalado, ver lo compleja que es la articulación del lenguaje. No solamente pronunciar una serie de textos, sino igualmente acompañarlo con una serie de acciones en nuestro rostro, ¿no?, en nuestro entorno óseo mandibular, etc. Entonces, estas áreas 44 y 45, los giros opercular y triangular, mire el triangulito, tienen esa función, ¿sí? Es las áreas del lenguaje articulado o el área de Broca, ¿no? Entonces requerimos, por un lado, en el lenguaje, entender el lenguaje hablado y escrito. Lo que percibimos es entonces es la percepción, y aquí es la acción ya activa, hablar. Por eso se dice que las áreas 40 y 39, o sea, supramarginal y angular, son las áreas de la percepción del lenguaje, y cuando se está en capacidad de entender ese lenguaje, se le denomina a la lesión afasia. Afasia es la incapacidad de comunicarse. Pero si es la incapacidad de entender,
se le dice afasia sensitiva o de percepción. En cambio, cuando hay lesión de estas áreas, será afasia motora, porque es la incapacidad de poder. Yo puedo querer expresar mis ideas, pero los sonidos que me salen de mi boca, mis gestos, no son acordes y no se me entienden. Sería bueno que miraran ustedes en YouTube, ¿cierto? Para eso están las redes, no para estar chateando toda una tarde, ¿cierto? En YouTube van a encontrar varios videos cortos, pero van a ser muy significativos para que entiendan ustedes, por ejemplo, afasia motora. Afasia motora en YouTube, 2 videitos y con eso van a tener por siempre esa caracterización de manera bien exacta, porque aprovechan un componente gratuito, como ese es los videos en YouTube, que también son de carácter educativo, muchos de ellos. Bien. Estas áreas de las que voy a mencionar son las áreas que debemos cada día estar cualificando, llenando de conexiones, de sinapsis, porque en la medida en que se genere más sinapsis, más cualificación, vamos a generar procesos más complejos. Son las áreas prefrontales, la parte más anterior del lóbulo frontal. Son las áreas 9, 10, 11, 12 y algunos dicen que el área 46, ¿cierto? La incluyen dentro de las áreas prefrontales. Entonces, en estas áreas, vistas por la parte externa del hemisferio y también por la parte interna, mire, 9, 10, 11, 12, ¿cierto? Son las áreas prefrontales y son las áreas que le van a permitir al ser humano expresar una serie de características, ¿no?, que no la expresan las otras especies animales, ¿no? Son las áreas que generan el pensamiento, las áreas prefrontales, que generan el juicio, ¿no? Entendido no como la capacidad de portarse uno bien, no. El juicio es la capacidad de discernir entre lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, ¿no? Lo prohibido, lo no prohibido, etcétera. Es decir, es la capacidad del individuo poder comportarse de acuerdo a las reglas que va aprendiendo a lo largo de la vida y que le permite relacionarse adecuadamente en la sociedad, ¿no? Por eso, cuando se dice tiene la pérdida del juicio, es sinónimo de locura. El loco pero real, ¿no? El que le dice uno, aquel que es jocoso y le dice uno el loco, ¿no? No, el loco, ¿no? Que puede ser el esquizofrénico, etcétera. Tiene, la principal característica es perder el juicio. Por eso ve uno a alguien que pierde el juicio en la calle desnudo, maloliente, no sabe, pierde la necesidad del baño, la necesidad de protegerse, y de cubrir sus zonas íntimas, etcétera, ¿no? Pero si alguno de nosotros va a realizar eso, ¿no?, de una vez se cataloga como hay una pérdida del juicio, ¿cierto? Súbita, puede ocurrir, puede ocurrir. También dentro de esas funciones mentales superiores está la abstracción, esa capacidad de generar pensamientos en donde la imaginación se mezcle con la realidad, es decir, el de construir mundos imaginarios, ¿no? Pero que rápidamente los pueda uno también llevar a incluirlos o mezclarlos con la realidad. En el aprendizaje, cada vez necesitamos más abstracción, ¿no? Cuando estamos pequeños, tenemos un pensamiento concreto, ¿no? Solamente podemos entender lo que nos demuestran de manera física. Por ello, al niño, para enseñarle la suma, se le colocan 2 manzanitas más 2 manzanitas y él rápidamente las coge y dice 1, 2, 3, 4, 4, ¿cierto?
Pero a medida que vamos madurando, de que nuestro sistema nervioso va teniendo más conexiones, va teniendo más sinapsis, pues vamos adquiriendo mayores potencialidades. Por eso, en el nivel universitario, en el nivel que están ustedes, se debe considerar que deben tener un buen pensamiento abstracto, abstracto o formal, ¿cierto? Tener la capacidad de entender, por ejemplo, ahorita le estoy hablando de vías, no se la estoy mostrando, pero ustedes en esa percepción abstracta logran construir esa situación imaginaria y llevarla a un escenario concreto, ¿cierto? Entonces, esa es una de las características también de estas áreas corticales, ¿cierto? El pensamiento, el juicio, eh, un sinónimo de pensamiento es raciocinio, ¿cierto? El lenguaje articulado, ¿cierto? Algunas especies logran emitir sonidos y ese sonido, el congénero de esa especie lo interpreta y asume un rol, una respuesta, ¿no? Pero no puede llegar a ser una comunicación fluida como la hacemos nosotros. Nosotros nos comunicamos a partir de las ideas que se están generando en los pensamientos que se están generando en estas áreas prefrontales. Entonces, indudablemente, ¿cierto? La parte intelectual que nos caracteriza a nosotros debe estar continuamente estimulada porque el estímulo es la esencia de que se establezcan conexiones, de se establezcan funciones cada vez más complejas, ¿no? Por ello ustedes habrán notado que al principio del curso se les dificultaba de pronto hasta aprenderse en ciertos términos. Ahorita ya ha pasado un tiempo y notan que con más facilidad reciben la información y la decantan, ¿no? La interpretan, la organizan, etc. Todo producto de esa sinapsis que se está generando día a día en nuestras áreas prefrontales. Hay una discusión en torno a ello y desde luego múltiples posturas y cada uno pues defiende la postura inicial que lo caracteriza y es la postura materialista y la postura mal llamada espiritual, ¿cierto? ¿Por qué? La postura materialista es la postura científica, la postura que genera las diferentes hipótesis y estas deben ser verificadas, no imaginadas, no a partir de creencias que quedan como tales, como actos de fe, ¿cierto? Entonces, el concepto de espíritu. ¿Qué es el espíritu? Entonces, alguien tiene esa mentalidad religiosa y cree que el espíritu es una fuerza sobrenatural que le llega desde afuera y que ese es el espíritu, ¿no? Desde el punto de vista científico, el espíritu son los rasgos, las características que presentamos de manera exclusiva los humanos. Y el espíritu es pensar, el espíritu es razonar, el espíritu es tener buen juicio, el espíritu es la capacidad de comunicarnos. Entonces, en otras palabras, ¿cierto? Esas funciones llamadas científicamente espirituales se generan en una estructura material, que es la corteza prefrontal. Prueba de ello, para hacer la verificación científica, a quienes se les tiene que resecar, desde luego la razón es un tumor, alguien que presente un tumor cerebral específicamente aquí en las áreas prefrontales, hay que resecarle. Y una vez resecado ese tumor, ¿qué presenta esa persona? Como decía una señora en el pueblo, ¿queda como medio bobito? Sí, lamentablemente. O como decía alguien con más agudeza de análisis, ¿queda débil de espíritu? Claro que sí, queda con una debilidad en el pensar, en el razonar, de pronto con un juicio débil, con un juicio de un niño, ¿no? Donde se tiene que informársele, etcétera, las cosas que debe hacer, ¿no? De tal manera que es una verificación que estas áreas, las áreas prefrontales,
son las que nos permiten realizar esa serie de experiencias complejas y que solamente nosotros los humanos las podemos realizar, ¿cierto? De tal manera que ser espiritual no es ser más espirituales, somos todos, es el primer concepto. Es un atrevimiento que le digan, ay, es que usted es tan espiritual, es que los demás no somos espirituales. El ser humano per sí es espiritual. Ah, que porque es religioso, no. Esa es una expresión de espiritualidad, la religiosidad. Pero el ateo también es espiritual. ¿Por qué? Porque para llegar a tener la posición de ateo, ha tenido que razonar, ha tenido que pensar, ha tenido que tener un profundo raciocinio y adoptar la posición de ateo, ¿cierto? Entonces, repito, con frecuencia se confunde y a nivel universitario, a nivel profesional, todavía hay personas que critican a alguien porque es muy material. Ojalá todos fuéramos materialistas. Ojalá, y eso es la esencia del buen profesional, ser materialista. ¿Por qué? Porque todos los hallazgos que encuentren en un paciente, profesionales de la salud, tienen que buscar la causalidad, la causa-efecto. No que tiene dolor de cabeza porque sí, no, hay que ir a la razón y de acuerdo a ello lanzar unas líneas de manejo. Eso es una posición materialista. El materialismo es ciencia, ¿no? Lo demás es magia, ¿no? Dogmas, ¿no? Creer porque fulano de tal lo dice, ¿no? Creer porque la iglesia lo dice, no. Tener la capacidad de poder disentir desde que se haga respetuosamente, esa sí es la esencia. Ojo, cada vez incluso hay gente que pierde esa obligación, el respeto por el otro, ¿cierto? Uno puede decir, no comparto lo que me estás diciendo, lo respeto, pero no lo comparto. Y perfectamente, muchos de ustedes podrán estar expresando lo que dice el profesor, no lo comparto, pero no me tiene por eso que estar insultando, ni yo insultarlos a quienes no compartan conmigo las ideas. Cuando logremos esos niveles de aceptación del otro, de aceptar la diferencia, habremos avanzado mucho como sociedad, ¿cierto? Bien, entonces, en resumen, las áreas corticales están representando áreas con funciones específicas. Yo no le voy a poder imputar funciones mentales superiores o las funciones espirituales aquí a la corteza del área 19. No, cada área tiene su función y la función la desarrolla en la medida en que se generen estímulos específicos, ¿no? Y los estímulos son importantes para desarrollar, eso se hace a nivel molecular, mayor conectividad, mayores sinapsis y desde luego mejores respuestas, ¿no? Desafortunadamente, pues es muy poco todavía lo que conocemos del sistema nervioso. Hay muchas cosas todavía por discernir, ¿no? Ahí sí se tiene que, de manera humilde, aceptar lo que decía Sócrates. Solo sé que nada sé. Entre más lea uno sobre el sistema nervioso, más profundice, más inquietudes, más preguntas sin respuestas todavía se le generan. Por ejemplo, yo me doy la pregunta, ¿qué ocurre en las neuronas de estas áreas prefrontales para que se genere un pensamiento? ¿No? Imagínense esa actividad tan compleja que se debe dar al interior de los somas de esas neuronas para que el resultado sea una idea, un pensamiento, ¿no? Dice uno, ah, qué movimientos de proteínas, qué codificación, qué tal. Sí, puede ser o no puede ser, ¿cierto? Y entonces hay todavía muchas hipótesis, que desde el punto de vista científico cada vez pues se logran discernir dudas que antes eran completamente visibles. Cada vez se están dando más respuestas de ello. En la parte quiero mostrar algo importante. Es bastante, mire, cada texto tiene la manera de colocar sus numeritos, pero mire,
que básicamente es lo mismo, ¿cierto? Quiero mostrar algo importante y es el concepto del homúnculo, ¿no? Del homúnculo. Aquí incluso está un poquito, la figura es muy bonita, pero no es exacta en cuanto a la representación de ese homúnculo que está mostrando, ¿cierto? El homúnculo se refiere a la representación cortical, tanto sensitiva como motora, es decir, hay un homúnculo sensitivo, hay un homúnculo motor, ¿no? Es la representación cortical de cada uno de nuestros segmentos corporales. De tal manera que homúnculo como tal significa hombre pequeño, o otros dirían hombrecillo, ¿no? Quiere decir esto que nuestro cuerpo, nuestro hombre, tiene la representación cortical desde el punto de vista motor y desde el punto de vista sensitivo, ¿no? ¿Y qué características tiene ese hombre pequeño, esa representación de nuestro cuerpo en una área cortical precisa, ¿cierto? Tiene la característica, por un lado, como todo, el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, de nuestras vías, es contralateral. Es decir, la información de nuestro lado derecho del cuerpo va a ir al área motora del lado del hemisferio contralateral. Y lo mismo la sensibilidad. Entonces, la primera característica del homúnculo es de que es contralateral. La segunda característica, la ven ya ahí en la imagen. Esa representación del cuerpo está invertida, ¿no? Es decir, la parte más inferior de ese homúnculo está representado por la cara y la parte más superior por los pies. Entonces está patas arriba o simplemente invertido. E igualmente, algo también importante siempre de resaltar es de que la representación de los diferentes segmentos están correlacionados con el nivel de complejidad, con el nivel de movimiento fino que se dé en el caso del motor o con la discriminación sensorial más fina que se dé en unos de los segmentos. Por ello, no se da la distribución como quien dice igual la carita igual, igual el miembro superior, igual, no. Dependiendo de cuán compleja sea la función de ese componente corporal, hay más número de neuronas ocupadas en esa función. Por eso, entonces, se encuentra que la cara tiene un área muy grande. Los músculos de nuestra cara reciben mucha inervación para poder expresar los diferentes estados de ánimo en nuestro rostro. Luego sigue la mano, pero ante todo la mano está el pulgar. Yo tomo el pelo, ahorita con la habilidad que tienen algunos de manejar el pulgar, esa representación diría que se va hasta las puntas, ¿no? O sea, hasta el lóbulo, hasta la parte más anterior del lóbulo frontal. Es una manera de burlarse uno de cómo podría o cómo aquellos que manipulan ese pulgar con la utilización de los celulares adquieren una dinámica enorme. Hace unos 4 o 5 años en una clase tenía una estudiante que me tomaba apuntes en el celular, apuntes, y yo creí que estaba chateando, ¿no? Cuando le dije, por favor, apágueme el celular o sálgase de clase porque está usted, cuando me dijo, mire, profesor, y estaba tomando apuntes, con una habilidad que ojalá la tuviéramos mucho, ¿cierto? Tomar apuntes en un celular, salir de su clase ya con registrado la información en un archivo de celular es muy, muy importante, ¿no? Elocuente, diría. Bien, después de la mano, sigue el miembro superior. Este es el problema que está acá, ¿no? Que tienen el error de mostrar apenas cara y mano. No, la cara, luego sigue la mano, luego sigue el miembro superior y luego sigue el tronco. Esa sería más o menos tronco, poquito, los músculos del tronco y la sensibilidad del tronco es esto pequeña. Luego sigue el miembro superior, que sería más o menos esta área. Luego la mano,
grande la mano y luego la cara igualmente. Esas serían las representaciones por la cara externa, ¿cierto? Tanto el homúnculo motor como el homúnculo sensorial, ¿cierto? Quiere decir, información, un estímulo de la cara llega a esta zona, un estímulo de la mano llega a esta zona, un estímulo del miembro superior, la vacuna contra el COVID, llega más o menos acá, la sensación de dolor. Y si hay alguna lesión o un estímulo en la espalda, llega a este nivel, ¿no? Y a nivel motor, igualmente, si estoy haciendo algún movimiento en la cara, este sería la estimulación motora. Si es de la mano, a este nivel, si es el miembro superior y si es del tronco. Quiere decir, entonces miran ustedes, profesor, ¿y el resto del cuerpo qué? Pues el resto del cuerpo tiene esa área, mire. El lobulillo o el gyrus paracentral. Lobulillo paracentral, que no es más sino la continuación, mire. Llega al borde superior del hemisferio, entonces la continuación del componente motor, que es el gyrus precentral, y del componente sensitivo, que es el gyrus poscentral. Entonces, el miembro inferior queda la representación cortical en la cara medial del hemisferio, la cara medial. Y lo mismo, región glútea, muslo, pierna y pie. Región glútea, muslo, pierna y pie. La pregunta es, a ver, se la formulo a ustedes. A ver, bien pilosos. A ver, Juan Sebastián y Juan Felipe. ¿Cuál es la diferencia entre el homúnculo sensitivo y el homúnculo motor? Si hay alguna, la pueden decir. Si hay alguna diferencia. ¿Son invertidos? Sí. ¿Son contralaterales? Sí. ¿Están relacionados con el nivel de complejidad o de inervación o sensibilidad de las regiones? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el homúnculo sensitivo y el homúnculo motor? Creo que el mismo nombre lo dice. ¿Cómo? Creo que el mismo nombre lo dice. El homúnculo motor maneja. Sí, sí, claro. Maneja uno sensitivo y lo otro es motor. Claro, esa es, en esencia es ese. Pero fíjense, son invertidos los dos. Los dos son contralaterales. Los dos tienen una representación relacionada con el nivel de complejidad, de sensibilidad o de inervación de las regiones del cuerpo. Por eso, los dos tienen un área extensa para la cara, los dos tienen un área extensa para las manos, menos para el miembro superior y menos para el tronco. Y los dos terminan, mire, en la parte del lobulillo paracentral. Hay una pequeña diferencia. Pues los genitales. Los genitales. ¿Qué ocurre con los genitales? Pues los genitales no son motores. Su excitación no se produce por ningún músculo. Entonces, ¿y entonces dónde quedan los genitales? En el homúnculo sensitivo. Es algo muy curioso, lo leí en Wikipedia y me llamó la atención. Decía Sí. que la podofilia o la atracción sexual por los pies, una posible explicación es que los genitales quedan muy cerca de los pies en el homúnculo sensitivo. ¿Qué opina de eso? Claro que sí. Esa aplicación de que bañes en los pies con agüita y jabón y empezamos el masaje de los pies y ahí empieza el dele que dele, como se dice coloquialmente, tiene una aplicación científica, evidentemente. A nivel del homúnculo sensitivo, los genitales, la estimulación y la representación de los genitales es cerca a los pies. Mira, aquí serían los pies y aquí estarían los genitales. De tal manera que si yo estoy estimulando los pies, la corteza está entrando en confusión y también cree que le estoy estimulando los genitales. Y entonces ahí sí, como dicen Amparos Grisales, me erizo, ¿cierto? En cambio, el componente motor de los genitales está aquí en la pelvis. Los músculos que hacen parte de los sistemas reproductivos, ¿no? Los vamos a ver. Esos músculos hacen parte de la pelvis. Entonces, desde luego, esta es la zona de la pelvis. El límite en el borde superior está la región glútea y termina el tronco. Entonces, ahí estaría. Esa es la diferencia, ¿cierto? Y la diferencia. Y lo que dices, desde luego, es una aplicación real, objetiva. Bien, perfecto. Esta simplemente es de carácter informativo, ¿no? De ver que esa a la que le hemos dado el nombre de corteza cerebral.
¿no? Miramos nuevamente la corteza finita, pero muy importante. Corteza significa cáscara, mire, la corteza cerebral, que incluso lo que observamos, lo que vemos visible en la corteza son apenas 1/3, porque el resto de la corteza está escondida o no es visible porque se está ubicando a nivel de los surcos. Mire. Lo que es visible de la corteza solamente es 1/3 del total de la corteza. La diferencia, de una vez les digo, entre un cerebro de un niño recién nacido y uno de nosotros cualquiera, pues desde luego no buscan el tamaño, eso porque es obvio, es de que el niño aún tiene los surcos poco pronunciados, aún no está desarrollada totalmente la corteza. Entonces, en los primeros años de vida, por eso es importante la buena nutrición, y es un mandato de la Organización Mundial de la Salud. Todos los países, sean de derecha, sean de izquierda, están obligados a atender de buena manera a la población infantil, con el propósito de que los seres humanos que se están formando tengan un buen desarrollo neurológico, con una buena nutrición, porque el sistema nervioso, para generar ese desarrollo, el primer ingrediente es que reciba los nutrientes requeridos. Entonces, por eso los programas de alimentación escolar, los programas de bienestar familiar para la infancia, etcétera, es un mandato ya universal, como un raciocinio de la especie humana, de la necesidad de que los nuevas integrantes de esa sociedad, los niños, tengan un desarrollo armónico, y se empieza desde luego con la alimentación, ¿cierto? Entonces, a medida que se va madurando el sistema nervioso, va recibiendo nutrientes, va recibiendo estímulos, se va generando una profundización de los surcos, y esa es, en términos estructurales, la diferencia entre un cerebro de un recién nacido y el de una persona ya adulta, buscando, extrayéndose tamaños y pesos, ¿no? Sino desde el punto de vista estructural fino es ese. Bien. Entonces, esa corteza que ya hemos mostrado tiene una muy compleja organización. Tiene 6 capas, ¿no? Han encontrado los neuroanatomistas, ¿cierto? Y cada organización de esa corteza lleva a ubicar una serie de células propias de cada capa. Por ejemplo, la capa número 4 es la capa a donde llegan casi todas las aferencias. O sea, la corteza aferente primaria tiene muy desarrollada esta capa, la capa granular interna, constituida por pequeñas neuronas, ¿cierto? Neuronas de un tamaño muy pequeño. En cambio, la capa número 5, que es la célula de unas neuronas muy grandes, la capa de unas neuronas grandes, mira, ahí se ven, es la capa donde emergen las vías córtico o las fibras de proyección, córtico-nucleares, córtico-espinales, córtico-pontinas. Son las fibras de proyección. Y donde está más desarrollada esa capa es en el área 4, en el área motora primaria. Entonces, a medida que se van generando conexiones múltiples entre estas neuronas, pues el resultado es de que el individuo va asumiendo funciones más específicas, más complejas. Veamos, si alguno de nosotros, o ustedes jóvenes, ya uno viejo no, se le da por volverse catador de vinos, y mirar que esa podría ser una opción de empleo, catar vinos, ¿cierto? En ese ejercicio, en ese aprendizaje, ¿no? Se va a requerir entonces una gran plasticidad, una gran capacidad de conectividad. ¿En qué parte? En la parte gustativa, ¿no? Para poder identificar cada una de esas variedades de vinos, pues el individuo debe tener el área del gusto, la corteza gustativa, ¿no? Y toda la vía desde las papilas, ¿no? Que se ubican en la lengua, toda esa vía debe tener ya una continua perfeccionamiento, una continua conectividad. Si yo decido otro escenario, ¿no? De volverme ¿qué?
una persona que tenga capacidad en la audición musical, ¿no? Igualmente, tengo que someterme a un estímulo permanente para que mi vía sensorial auditiva vaya adquiriendo esa capacidad, ¿no? Por tanto, podrán ustedes ver en la medida en que nuestras áreas prefrontales, que son las áreas del pensamiento, del juicio, de la abstracción, las estemos continuamente estimulando, pues vamos a tener respuestas o procesos más complejos que nos hacen mejores en ese escenario, ¿cierto? Mejores en ese escenario. Por eso, desde luego, hace mucho más el profesor que les genera a ustedes o los obliga o los induce a generar actividades, desde luego, razonablemente más complejas que aquello que les da todo servido. Aquello que les da todo servido a la primera vista es el mejor profesor, el chévere, el de la buena nota. Después, cuando ustedes llegan a la vida profesional, lo van a recordar como el profesor que no les sirvió para un carajo. Se pasaba la nota, pero de él no obtuvimos nada. ¿Por qué? Porque no hizo ese ejercicio de llevarlos a ustedes a que las áreas prefrontales deben estar en continuo estímulo, en continuo estímulo. Mire eso, queda uno perplejo, ¿no? De ese diagrama, de la inmensa cantidad de neuronas, de conexiones, ¿no? Y la estratificación que hacen los diferentes neurohistólogos-anatomistas, ¿cierto? Bien. Ahora vamos a hablar de lo que ocurre, de los diferentes conexiones que hay en cada hemisferio, o sea, la sustancia blanca, ¿no? Las fibras que conectan estructuras dentro de un mismo hemisferio se les llama fibras de asociación. Fibras de asociación son las fibras que conectan áreas de un mismo hemisferio. Las que conectan la corteza con estructuras subcorticales se les dicen de proyección. Córtico-espinal, córtico-pontinas, córtico-nucleares, ¿cierto? Las que unen los dos hemisferios son fibras comisurales. Cuerpo calloso es la gran estructura comisural. Y las que unen áreas de un mismo hemisferio son fibras de asociación. Entonces, si son las que unen una circunvolución con la vecina, aquí dicen muy claramente, fibras de asociación corta, ¿cierto? Fibras de asociación o fibras arqueadas, que son las de asociación corta, ¿cierto? Forma arqueada o en U. Mientras que las fibras que conectan, ¿no? Lóbulos cercanos o distantes son fibras de asociación larga, ¿no? La principal fibra de asociación larga es ese gran fascículo longitudinal superior. Es una superautopista longitudinal superior. Él se origina aquí en el lóbulo occipital y va, a medida que se proyecta hacia adelante, va recibiendo fibras de circunvoluciones adyacentes. Su destino final de este fascículo longitudinal superior es llegar hasta el área prefrontal, porque recuerden, todos los caminos tienen que llegar a Roma, decían en la antigüedad. Quiere decir, en otras palabras, dentro del sistema nervioso, toda la información tiene que llegar finalmente para generar pensamiento, ideas, acciones, tiene que llegar a las áreas prefrontales. Sea información visual, para yo generar un pensamiento de lo que estoy viendo, esa información me tiene que llegar al lóbulo prefrontal. Si estoy recibiendo una estimulación auditiva, debe llegar para tener una comunicación con alguien que estamos hablando, pues esa información debe llegar al lóbulo a las áreas prefrontales y así sucesivamente. Entonces, este fascículo es un fascículo largo, que lo vemos en muchas conexiones. Aquí en este corte, por ejemplo, en este corte frontal o coronal, esta parte superior, mire,
Si usted se la imagina, desde el lóbulo occipital va así, hacia adelante, hasta el lóbulo frontal. Entonces, toda esta área que sería acá, sería el fascículo longitudinal superior. Hay aquí otra área abundante de sustancia blanca, que es el fascículo longitudinal inferior. Este, más pequeño, va a conectar el lóbulo occipital con el lóbulo temporal, ¿cierto? Entonces, es más pequeño y por eso lo pueden ver en esta proyección, ¿cierto? Este sería el fascículo longitudinal superior, el que ya les estaba mostrando, y este sería el fascículo longitudinal inferior, desde el lóbulo occipital hasta el lóbulo temporal, ¿cierto? También está el fascículo del cíngulo, ¿cierto? Es un fascículo que va por fuera de la circunvolución del cíngulo, y es un fascículo que va a conectar, ¿no? A medida que va pasando cerca del cuerpo calloso, va a conectar con todas las circunvoluciones vecinas, ¿no? Al fascículo del cíngulo. Y ese fascículo del cíngulo es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes ya vieron sistema límbico, el cerebro primitivo, el cerebro instintivo, ¿cierto? Ese cerebro primitivo, ese cerebro instintivo requiere conexiones muy evidentes, muy fluidas con el cerebro superior, es decir, con las áreas prefrontales. ¿Para qué? Para yo poder modular mis instintos, para yo poder modular reflexivamente mis emociones. Entonces, ese fascículo del cíngulo sirve de conexión entre el cerebro superior, o sea, las áreas prefrontales, y el cerebro primitivo, que es el cerebro límbico, ¿no? ¿Cómo podré yo controlar una agresión, ¿no? Simple y llanamente, si yo soy agredido, lo instintivo, lo primitivo es responder a esa agresión. Estamos hablando de una agresión física, ¿cierto? Sin embargo, no está ya bien visto, eso ya empiezo yo a aprenderlo, ya empiezo a interiorizarlo aquí en mis áreas prefrontales, que me ande yo peleando con todo el mundo, o que yo responda de igual manera a como lo hace un agresivo, un atarmán, ¿cierto? Entonces, ahí está la circunstancia. ¿Cómo responder, por ejemplo, cómo resolver eso en un ámbito laboral, en un ámbito estudiantil, ¿no? Alguien agrede, entonces el otro también responde, pues al final son dos agresores, mutuamente agresores, que son penalizados con la expulsión, por ejemplo. Esa es una causa de expulsión del trabajo, que alguien se ponga con el compañero, hace puños en el sitio de trabajo, a los dos se los botan. En cambio, si el uno agrede y el otro simplemente no responde, simple y llanamente en el juicio ahí de índole laboral, a uno lo expulsan, lo votan, y al otro simplemente lo mantienen porque no hizo respuesta a esa agresión. Hemos colocado ejemplos de cómo el cerebro superior requiere un permanente control del sistema límbico. Y el elemento que sirve de conexión es el gyrus del cíngulo, porque tiene por fuera de él el fascículo del cíngulo, que es un gran trayecto de fibras nerviosas que están sirviendo de conexión entre la corteza diferente a la límbica con la corteza límbica, ¿no? Algo que vemos tan frecuente en la vida cotidiana, un choque de carros, de una es el que es límbico, de una sale con el machete, ¿cierto? Como la ley de la selva. El que no lo es, sale con la posición de que cómo arreglamos, etcétera, etcétera, ¿no? Si salen dos límbicos, hay muertos, ¿cierto? Hay muertos. Bueno, muchachos, ¿me pueden señalar cualquiera de ustedes, no sé quién es el que tiene mi correo? ¿Sebastián tiene mi correo? Juan Sebastián, ¿Sí lo tiene? yo, Joan Sebastián Leal, no tengo el correo, no tengo su correo. No te entendí bien. ¿No lo tiene? No, yo, si usted está refiriendo a mí, porque Ah, bueno, Joan entonces Sebastián, con el profesor yo, Oscar, yo con el profesor Oscar le comunico, ¿yo? ¿No? Para
repito, la propuesta es de que hagamos una actividad complementaria, dado lo complejo del sistema nervioso, para poder cubrir el tema, porque ya a partir de la semana entrante empezaría ya el tema, hablo de práctica, el componente cardiovascular, ¿no? Entonces, es una manera para que no queden ustedes con muchos vacíos todavía. La propuesta es que hagamos una actividad de complementación, ¿no? Entonces, perfectamente me pueden ustedes proponer, ¿no? Y examinamos las franjas en que podamos volvernos a encontrar. ¿De acuerdo, muchachos? Vale, profe, sí, señor. Bueno, entonces con el profesor Oscar servimos de conexión. Bueno, que pasen muy buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, hasta luego. Bueno, Hasta que vaya luego, muy bien. profe. Gracias. Hasta luego, profe.